En el Japón de la posguerra, una nación en ruinas pero con un espíritu indomable, nació un sueño que cambiaría el curso de la historia de la tecnología y del entretenimiento. Era el año 1946, un tiempo en el que la resiliencia y la innovación eran más necesarias que nunca. En medio de esta devastación, dos hombres visionarios, Masaru Ibuka y Aki Morita, se unieron para fundar una pequeña empresa de ingeniería en Tokio. Su idea era simple pero poderosa: utilizar su talento y creatividad para reconstruir su país y, eventualmente, el mundo. Con recursos limitados pero una visión enorme, nacía Tokyo Tsushin Kogyo, que más tarde se convertiría en el gigante que hoy conocemos como Sony. Desde sus inicios, Ibuka y Morita se enfrentaron a innumerables desafíos. La escasez de materias primas y la falta de capital eran obstáculos constantes. Sin embargo, su determinación y su pasión por la tecnología los llevaron a innovar en cada paso del camino. Comenzaron creando pequeños circuitos y dispositivos eléctricos, para luego expandirse a la producción de radios, un producto que pronto los catapultaría a la fama en el Japón de la posguerra. La primera gran oportunidad llegó cuando Ibuka y Morita decidieron reinventar la radio. Con un enfoque en la calidad del sonido y el diseño, lograron crear un modelo que no solo era accesible, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza. En un momento en el que la gente necesitaba distracción y entretenimiento, estas radios se convirtieron en el puente entre el pasado y el futuro, permitiendo que las personas se conectaran con el mundo exterior, con la música y las noticias. Con cada nuevo producto, la reputación de la empresa iba en aumento. Los consumidores comenzaron a confiar en Tokyo Tsushin Kogyo, no solo por la calidad de sus productos, sino también por el compromiso de sus fundadores con la innovación y la mejora continua. Ibuka y Morita no solo querían vender tecnología, querían crear experiencias que enriquecieran la vida de las personas. Así fue como empezaron a ganar reconocimiento, atrayendo la atención de inversores y colaboradores. El trabajo en equipo y la colaboración fueron esenciales en los primeros años de la compañía. Ibuka y Morita se complementaban perfectamente. Ibuka con su ingenio técnico y Morita con su capacidad para entender el mercado y la estrategia empresarial. Juntos, establecieron un ambiente de trabajo que fomentaba la creatividad y la innovación, alentando a sus empleados a pensar fuera de la caja y a desafiar las normas establecidas. A medida que la empresa crecía, también lo hacía su ambición. En 1955, dieron un paso audaz hacia el futuro al lanzar su primer transistor. El TR-55. En este pequeño dispositivo revolucionó el mundo de la electrónica. Con un tamaño compacto y un sonido claro, el TR-55 no solo fue un éxito en Japón, sino que también capturó la atención de los mercados internacionales. Así comenzó la expansión de Tokyo Tsushin Kogyo más allá de las fronteras de Japón. En los años siguientes, fueron testigos de un crecimiento explosivo. La empresa comenzó a diversificarse, ampliando su línea de productos y desarrollando nuevos dispositivos que antes eran inimaginables. Desde grabadoras de cinta hasta televisores, cada nuevo lanzamiento se convirtió en un testimonio del compromiso de Sony con la innovación. No era solo una cuestión de vender productos, era un deseo de crear un legado que perdurara. En 1958, la compañía hizo un histórico cambio de nombre, adoptando el nombre que hoy en día es sinónimo de excelencia en la tecnología y el entretenimiento: Sony. Este nuevo nombre no solo representaba a la empresa, sino también a una nueva filosofía que abogaba por la creatividad, la diversidad y la inclusión. La esencia de Sony se centraba en hacer que la tecnología fuera accesible y emocionante para todos. La historia de Sony es, en última instancia, una historia de audacia e ingenio. Cada desafío que enfrentaron fue una oportunidad para aprender y crecer, y cada éxito fue un testimonio del poder de la colaboración y la visión. Masaru Ibuka y Aki Morita no solo fundaron una empresa, construyeron una comunidad de innovadores y soñadores que seguían su ejemplo.
dispuestos a desafiar lo convencional. La filosofía de Sony, establecida en esos años formativos, ha perdurado a lo largo de las décadas. La compañía continúa siendo pionera en el desarrollo de tecnología que transforma vidas, desde la llegada de la primera videocámara hasta la popularización de los videojuegos y la música digital. Su legado es un recordatorio de que los sueños se pueden realizar incluso en las circunstancias más adversas, siempre que se cuente con determinación, creatividad y un enfoque inquebrantable en la calidad. Así, el camino de Sony, desde sus humildes comienzos en un Japón devastado hasta convertirse en un líder global, es un testimonio del poder de un sueño que nunca dejó de brillar, incluso en los momentos más oscuros. La joven compañía Sony se enfrenta a sus inicios llenos de desafíos. Los fracasos iniciales y productos que no logran despegar podrían haber hecho que cualquier otra empresa se rindiera, pero Sony elige un camino diferente. En lugar de desanimarse, este emprendedor japonés decide apostar por la innovación. La tecnología se convierte en su mayor aliada. Con cada error, aprenden y se adaptan, desarrollando productos que antes parecían imposibles. Aquella perseverancia se transforma en la chispa que enciende su éxito futuro. La creencia en la creatividad y la búsqueda constante de soluciones innovadoras permiten que la compañía comience a destacar en un mercado competitivo. Su enfoque en la calidad y la funcionalidad se vuelve su sello distintivo, atrayendo la atención de consumidores y críticos por igual. Así, Sony empieza a forjar un legado que trascendería el tiempo, demostrando que innovar no solo es importante, sino esencial para la supervivencia en el mundo del entretenimiento y la tecnología. En el corazón de la década de 1950, un cambio monumental estaba a punto de ocurrir en el ámbito de la tecnología de consumo. La empresa japonesa Sony, que había surgido como una pequeña startup un par de años antes, se encontraba en una encrucijada. En este punto, la compañía decidió adoptar y perfeccionar una innovación que cambiaría el panorama de la electrónica, el transistor. Este pequeño dispositivo, que permite controlar el flujo de corriente eléctrica, prometía revolucionar la forma en que las personas escuchaban música y se mantenían al tanto de las noticias. Hasta entonces, los aparatos electrónicos eran voluminosos y pesados, pero con el transistor las posibilidades parecían infinitas. Sony no solo se conformó con adoptar la tecnología del transistor. La visión de los fundadores, Masaru Ibuka y Akio Morita, fue más allá. Ellos entendieron que para realmente transformar la experiencia del consumidor, debían diseñar productos que no solo fueran funcionales, sino también atractivos y accesibles. Así fue como nació la idea de las radios portátiles. Con el transistor en mano, el equipo de Sony se puso a trabajar, combinando creatividad e ingenio, para crear un dispositivo que pudiera llevar la música y las noticias a las manos de todos. El primer gran éxito de Sony en este ámbito fue la radio TR-55, lanzada en 1955. Este pequeño dispositivo, con un diseño elegante y compacto, marcó un hito en la industria de la música. Por primera vez, las personas podían disfrutar de sus estaciones de radio favoritas en cualquier lugar, ya sea en el parque, en la playa o simplemente paseando por la ciudad. La TR-55N o era solo una radio, era un símbolo de libertad y movilidad. La capacidad de escuchar música y noticias en cualquier momento y en cualquier lugar cambió drásticamente la relación de las personas con el sonido y la información. La popularidad de la radio TR-55F fue abrumadora. Su éxito no solo impulsó las ventas de Sony, sino que también contribuyó a establecer la marca como un líder en innovación tecnológica. A medida que la demanda de radios portátiles crecía, Sony continuó refinando su tecnología, lo que llevó a la creación de modelos aún más compactos y eficientes. Esta revolución del transistor no solo hizo que las radios fueran más asequibles, sino que también democratizó el acceso a la música y la información. Las masas podían ahora escuchar a sus artistas favoritos en cualquier lugar, un cambio que resonó profundamente en la cultura popular. Mientras tanto, el nombre Sony comenzó a resonar en todo el mundo. La compañía no solo había cambiado la manera de consumir música, sino que también había comenzado a establecerse como un símbolo de calidad y refinamiento. El logo de Sony,
simple pero poderoso, se volvió sinónimo de innovación en tecnología. La idea de que la música y la información podían ser llevadas en el bolsillo de uno resonaba con la juventud de la época, que buscaba nuevas formas de expresión y conexión. En este contexto, Sony se posicionó como una marca que entendía y atendía las necesidades de una nueva generación. Sin embargo, el impacto de Sony iba más allá de la simple producción de radios. La invención del transistor y su integración en productos de consumo tuvo un efecto dominó, impulsando a otras empresas a seguir el mismo camino. A medida que más compañías comenzaron a desarrollar sus propias versiones de radios portátiles, Sony se vio impulsada a innovar aún más. La competencia se intensificó, pero en lugar de rendirse, Sony aprovechó la oportunidad para liderar el camino, introduciendo modelos más evolucionados y características innovadoras. El éxito de las radios portátiles sentó las bases para la expansión de Sony en otras áreas de la electrónica. Con el tiempo, la compañía comenzó a explorar nuevas avenidas, como la producción de grabadoras de cinta, reproductores de cassettes y, eventualmente, las míticas Walkman. Cada uno de estos dispositivos se benefició de la tecnología del transistor, que continuó evolucionando y mejorando a medida que avanzaba la década de 1960. Sony se había convertido en un nombre familiar no solo en Japón, sino también en el extranjero. Sus productos, que antes solo estaban disponibles localmente, comenzaron a ser exportados a mercados internacionales. Las radios portátiles fueron solo el principio. Sony se convirtió en una fuerza intrínseca en la revolución de la música y el consumo de medios. Con cada nuevo producto, la compañía no solo estaba vendiendo tecnología, sino también una experiencia, un estilo de vida. El legado de Sony continuó creciendo a medida que los avances tecnológicos permitieron la creación de dispositivos aún más innovadores. Sin embargo, nunca se olvidó de sus raíces. La revolución del transistor fue un momento decisivo que definió el camino de la compañía. En una época en la que el mundo estaba cambiando rápidamente, Sony fue capaz de capturar y canalizar ese cambio a través de la música y la tecnología. La narrativa de Sony no es solo la de una compañía que vendió radios, es la historia de una entidad que transformó la manera en que la gente se conectaba con su mundo, ampliando horizontes y acercando culturas a través de la música. Así, el legado de Sony se establece no solo en los productos que creó, sino en el impacto que tuvo en la sociedad. La revolución del transistor fue más que un avance tecnológico, fue un cambio cultural que ayudó a moldear a una generación. En cada nota musical, en cada noticia transmitida, se puede escuchar el eco de esa época, donde todo comenzó con una simple idea: a poner la música en las manos de todos. En el comienzo de la década de 1960, cuando el mundo estaba inmerso en una guerra fría y las tensiones políticas marcaban la pauta, Aki Morita, cofundador de Sony, miraba más allá de las fronteras de Japón. Su visión era clara en llevar el legado de Sony a Occidente, un desafío monumental que requeriría no solo innovación tecnológica, sino también una profunda comprensión de las complejidades culturales y comerciales de los mercados extranjeros. En este contexto, Sony decidió dar el salto al mercado estadounidense, la tierra de las oportunidades, pero no sería un camino fácil. A pesar del reconocimiento internacional que había empezado a ganar en Japón, con productos como la radio portátil TR-63, entrar en el vasto mercado estadounidense significaba enfrentarse a un competidor feroz y a una cultura que valoraba la fama y el poder del Made in USA. La estrategia de Morita era audaz. Él sabía que debía presentar a Sony como un símbolo de calidad, no solo de tecnología. En 1961, la compañía se estableció en Nueva York, lo que marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la marca para siempre. Morita se dedicó a construir la reputación de la empresa, participando activamente en ferias comerciales y eventos de la industria. En cada presentación, se aseguraba de resaltar los logros tecnológicos de Sony, destacando la calidad de sus productos en comparación con lo mejor que Estados Unidos podía ofrecer. Uno de los mayores desafíos fue lidiar con los prejuicios hacia los productos japoneses. En aquellos días, la etiqueta "hecho en Japón" no tenía la misma connotación positiva que hoy. Por ello, Morita introdujo la filosofía de la perfección japonesa,
en el diseño y la producción. La ética de trabajo y el enfoque meticuloso que caracterizaba a Sony fueron sus mejores aliados. Con esfuerzo y dedicación, logró convencer a minoristas y consumidores de que los productos de Sony eran dignos de confianza y de calidad superior. En 1968, Sony lanzó el televisor Trinetron, un producto que revolucionó la industria televisiva. Este televisor no solo ganó numerosos premios por su innovación, sino que también se convirtió en un símbolo del compromiso de la empresa con la excelencia. Con el Trinitron, Sony no solo capturó la atención de los consumidores estadounidenses, sino que también dejó una marca indeleble en el mercado global. El éxito del Trinetron representó un cambio en la percepción de los productos japoneses y ayudó a cimentar la reputación de Sony en el seno de la cultura pop estadounidense. Akio Morita no solo quería vender tecnología, también quería compartir una cultura. A través de su trabajo en Estados Unidos, se esforzó por cerrar la brecha entre Japón y el Occidente. Uno de sus métodos fue promover el intercambio cultural, lo cual hizo a través de la música y el cine. Bajo su liderazgo, Sony consiguió establecer conexiones con artistas y productores de Hollywood. Esto no solo ayudó a la empresa a diversificarse, sino que también les permitió penetrar en el corazón de la cultura popular estadounidense. Mientras Sony continuaba ganando popularidad, Morita se aseguró de que la compañía se mantuviera al tanto de las tendencias y necesidades de los consumidores. La adaptación fue clave. En una época donde la música rock y la cultura juvenil estaban en auge, Sony se alineó con esos movimientos, promoviendo el uso de sus reproductores de cinta y eventualmente el Walkman en la década de 1970, que transformó la forma en que las personas consumían música. El Walkman se lanzó en 1979 y resultó ser un fenómeno cultural. Para muchos, esta nueva forma de disfrutar la música era sinónimo de libertad y diversidad. Morita no solo logró introducir un producto innovador, sino que también impactó la vida diaria de millones de personas. A medida que el Walkman se convertía en un accesorio imprescindible, Sony se afianzaba como un ícono en la industria del entretenimiento y la tecnología. Durante todo este tiempo, Aki Morita no perdió de vista su misión inicial a mostrar al mundo que Japón podía ser sinónimo de innovación y calidad. A través de la perseverancia y su visión estratégica, logró cambiar la narrativa en torno a los productos japoneses. Sony no solo fue un competidor más en el mercado, se convirtió en un referente que inspiró a otras empresas del país a mirar hacia el exterior y soñar en grande. A medida que avanzaba la década de 1980, la influencia de Sony en el mercado estadounidense solo crecía. Las colaboraciones con artistas y la incursión en el cine le permitieron a la empresa diversificarse aún más. La producción de películas, la creación de música y la distribución de contenidos se convirtieron en áreas clave para la expansión de la marca. Sin embargo, el viaje de Sony hacia la conquista de Occidente no solo se basó en la innovación y el marketing. También se vio impulsado por un profundo respeto por las preferencias y necesidades del consumidor occidental. A través de estudio, análisis y una comprensión íntima del mercado, Morita y su equipo pudieron ajustar sus estrategias de manera efectiva. El legado de Sony, como resultado de la visión de Aki Morita, sigue vivo hoy en día, siendo una marca sinónimo de calidad y creatividad. Con cada producto que lanzan, continúan marcando el ritmo de la innovación tecnológica y cultural, recordando a las futuras generaciones que es posible desafiar las barreras y conquistar el mundo con perseverancia y pasión. En la década de 1980, Sony lanzó un producto que transformaría la forma en que los jóvenes experimentaban la música, el Walkman. Este pequeño reproductor de cassettes, ligero y portátil, no solo revolucionó la manera en que escuchamos música, sino que también se convirtió en un símbolo de libertad y modernidad. Imagina por un momento a un joven de la época caminando por las calles, con unos auriculares en los oídos y una cinta favorita sonando. Esa imagen, que podría parecer mundana, encapsula una idea más grande. La música, ahora, podía ser una experiencia personal, íntima y sobre todo, móvil. El Walkman no era solo un producto, era un fenómeno cultural. De repente, cada adolescente podía llevar su propia banda sonora a donde fuera. Las calles, los parques, los autobuses
El Walkman hacía que cualquier lugar fuera adecuado para disfrutar de la música. La idea de que uno podía simplemente poner un cassette y sumergirse en sus canciones favoritas mientras exploraba el mundo cambió la percepción del ocio. Las marcas de moda, los cineastas y los artistas comenzaron a reconocer el impacto que este dispositivo tenía en la cultura juvenil. Al principio, el Walkman estaba destinado a un mercado pequeño, pero en poco tiempo, su popularidad se disparó. Los jóvenes se sintieron atraídos por su diseño, su portabilidad y la novedad de poder escuchar música en cualquier momento. No más estaban limitados a las estaciones de radio o a los reproductores de música en casa. Esto no solo les dio libertad, sino que también les permitió expresarse. Con cada cassette que llevaban con ellos, llevaban una parte de su identidad. Las calles se llenaron de nuevos sonidos, y los jóvenes adoptaron el Walkman no solo como un reproductor, sino como una extensión de sí mismos. Los estilos musicales comenzaron a diversificarse, y cada grupo de amigos desarrolló su propia estética, usando la música como un medio para comunicarse y conectar entre ellos. El Walkman facilitó ese diálogo. Las discusiones sobre qué cassette llevar, qué canciones eran las mejores para cada ocasión, se convirtieron en parte de la rutina diaria. La música se convirtió en un lenguaje universal que hablaba directamente a la juventud. Mientras tanto, la publicidad de Sony también jugó un papel crucial en la popularización del Walkman, con anuncios ingeniosos que mostraban a jóvenes disfrutando de su música en diversas situaciones. De forma casual y despreocupada, Sony logró posicionar el Walkman como un símbolo de la cultura juvenil. No era simplemente un producto más. Se trataba de un estilo de vida, de una forma de vivir la música como nunca antes se había hecho. Las imágenes de grupos de amigos compartiendo auriculares, disfrutando de su música favorita, se volvieron icónicas. Y rápidamente la marca se asoció con la libertad y la creatividad. Sin embargo, no todo fue perfecto. Con el éxito del Walkman, también surgieron críticas. Algunos argumentaban que el uso del reproductor de música personal fomentaba el aislamiento social. La juventud, al tener sus propias experiencias musicales, podía perder la conexión con el mundo que les rodeaba. A pesar de estas preocupaciones, la atracción del Walkman era innegable. La música tenía el poder de aterciopelar el ruido del mundo y permitir a cada persona sumergirse en su propio universo sonoro. Mientras avanzaba la década de 1980, el Walkman no solo se mantuvo como un bestseller, sino que también evolucionó. La tecnología mejoró y con el tiempo llegaron los reproductores de CD y, posteriormente, los MP3. Cada nueva versión del Walkman prometía mejorar la experiencia musical, pero la esencia se mantenía constante, el deseo de llevar la música a todas partes. Desde el primer modelo hasta las versiones más modernas, el Walkman se había convertido en un ícono, un testimonio de cómo la tecnología puede cambiar hábitos y comportamientos. La influencia del Walkman también se extendió a la industria musical. Los artistas comenzaron a tener en cuenta el nuevo formato de consumo de la música, buscando maneras de atraer a una audiencia que ahora escuchaba sus canciones en un entorno completamente diferente. De esta manera, el Walkman no solo tuvo un impacto en los oyentes, sino también en la producción y distribución de música. La forma en que se grababan las canciones, cómo se distribuían los álbumes, todo comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. Con cada nuevo producto, Sony continuaba empujando los límites de la innovación en el mundo de la música. El Walkman había marcado el comienzo de una nueva era, no solo para la compañía, sino para la forma en que todo el mundo pensaba sobre la música. Su legado se siente aún hoy, en la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos y cómo consumimos música. Los auriculares que llevamos hoy, la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas y las plataformas de streaming, tienen sus raíces en la revolución que comenzó con el Walkman. A medida que la tecnología avanzaba, el legado de Sony se reafirmaba. El Walkman no solo había ayudado a dar forma a la cultura pop de la época, sino que también había sentado las bases para lo que vendría después. La libertad de escuchar música en cualquier lugar y en cualquier momento se convirtió en un derecho fundamental para las generaciones futuras. El sonido del futuro había llegado, y todo comenzó con un pequeño dispositivo que puso la música en manos de la juventud.
En el vasto universo de la tecnología, el nombre de Sony resuena con fuerza y prestigio. Desde su fundación en 1946, la empresa ha sido un pionero en la creación de dispositivos electrónicos que han transformado la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, el legado de Sony no se limita únicamente a la electrónica. A medida que el mundo evoluciona, también lo hace esta icónica compañía, expandiéndose hacia nuevas fronteras donde la tecnología se encuentra con la cultura. En este capítulo exploraremos cómo Sony se ha convertido en un titán del entretenimiento, fusionando sus innovaciones tecnológicas con el arte y la creatividad en música, cine y videojuegos. La historia comienza en la década de 1970, un periodo que marcó un cambio significativo en la dirección de la compañía. Con la introducción de la primera grabadora de cassette, Sony no solo cambió la forma en que las personas escuchaban música, sino que también sentó las bases para una revolución cultural en la industria musical. La grabadora de cassette permitió a los oyentes grabar, compartir y disfrutar de música de una manera nunca antes vista, dando paso a una mayor democratización de la música. Esto condujo al surgimiento de la cultura del mixtape, donde los jóvenes podían personalizar sus experiencias musicales. Con esta nueva era en la música, Sony amplió su visión y comenzó a adquirir importantes sellos discográficos como Columbia Records y Epic Records. Estas adquisiciones no solo consolidaron su posición en la industria, sino que también permitieron a Sony diversificar su oferta artística. Así, en la década de 1980, la compañía se convirtió en un actor clave en el descubrimiento y promoción de artistas que marcarían la pauta de la música contemporánea. Desde los legendarios Michael Jackson y Bruce Springsteen hasta figuras innovadoras como Beyoncé, Sony se ha asegurado de estar en la vanguardia de la música pop. A medida que la tecnología avanzaba, Sony se aventuró en la producción cinematográfica. En 1987 se dio un paso audaz con la creación de Columbia Pictures Entertainment, que permitió a la compañía entrar al mundo del cine con una explosión de creatividad. Películas como Men in Black, Spider-Man y Jumanji son solo algunas de las producciones que han contribuido al legado cinematográfico de la compañía. Esto no solo diversificó su portfolio, sino que también impulsó la innovación en la forma en que se elaboran y se distribuyen las películas. Con la llegada de tecnologías como el Blu-ray, Sony también elevó la experiencia de ver cine en casa, brindando una calidad de imagen y sonido sin precedentes. La incursión de Sony en los videojuegos tuvo un impacto similarmente monumental. En 1994, la compañía lanzó la PlayStation, una consola que transformaría para siempre el paisaje del entretenimiento. Esta máquina no solo ofreció juegos de calidad sin precedentes, sino que también permitió a los desarrolladores explorar nuevas narrativas y experiencias interactivas. Con títulos icónicos como Final Fantasy, Metal Gear Solid y Gran Turismo, PlayStation se convirtió en un símbolo de la cultura de los videojuegos, acercando a personas de todas las edades y orígenes. La evolución no se detuvo ahí. Con la llegada de PlayStation 2, la consola se convirtió no solo en un dispositivo de juego, sino también en un reproductor de DVD, fusionando aún más el hogar digital con el entretenimiento. Los gamers no solo buscaban jugar, sino también experimentar una variedad de medios a través de una sola plataforma. Esto sentó las bases para lo que sería la era moderna de la tecnología, donde la convergencia de medios es la norma. A medida que la tecnología continuó desarrollándose, la compañía no solo se adaptó, sino que también se anticipó a las tendencias del mercado. La llegada de PlayStation Network permitió a los usuarios conectarse y jugar en línea, estableciendo una comunidad global de gamers. Esta conectividad cambió la forma en que se desarrollaban y se disfrutaban los videojuegos, convirtiéndolos en una experiencia social. A través de eventos en línea, lanzamientos y torneos, Sony no solo creó un espacio de entretenimiento, sino también un lugar donde los vínculos entre jugadores se fortalecieron. Sony no solo ha sido un líder en hardware y software, sino que también ha sido un defensor de los derechos de los artistas y creadores. Al abordar problemas como la piratería y la remuneración justa,
La compañía ha trabajado para proteger el legado de la música y el cine, asegurando que los creadores reciban lo que merecen por su arduo trabajo. Esto refleja un compromiso a largo plazo con la industria del entretenimiento y la cultura, a la que Sony ha contribuido de manera significativa. Hoy, en la era del streaming, Sony continúa posicionándose como una fuerza dominante, con la integración de servicios como Sony Pictures y Sony Music. Si este viaje por la historia de Sony te inspiró, apoya el contenido con un like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con otros amantes de la tecnología y cuéntanos en los comentarios cuál fue el producto de Sony que marcó tu vida. El legado continúa con